Bueno, vamos a continuar entonces con úlceras gástricas, ¿sí? La próxima clase vamos a ver hemorragia digestiva, colocación de sonda nasogástrica, que eso también va a entrar en el parcial, y bueno, alimentación enteral y parenteral, eso también vamos a ver la próxima clase, para ir cerrando lo que sería digestivo. Sí, eso nomás, porque son varias patologías, ya está. Profe, ¿cómo va a ser el parcial? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser el parcial? Va a ser choice, va a ser verdadero o falso. A ver, por los tiempos y por la modalidad de la plataforma, yo creo que va a ser choice y verdadero o falso, ¿sí? Por ahí algunos completar, ¿sí? Por ahí le doy algún tipo de afirmación sobre alguna patología y tengan que completar ustedes justamente qué tipo de tratamiento, la clínica. Eso es lo que yo tenía pensado, porque como son varias. O sea, el parcial va a ser, o sea, nosotros probamos justamente con ese formulario que se dio el otro día, el cuestionario, probamos a ver cómo salía, ¿sí? Obviamente que vamos a ir a ajustar previamente todo para que justamente no haya problemas con eso. Esa es la idea. Vamos a esperar 5 minutos que siga entrando gente y ya empezamos. Bueno, en un rato esto subo a la plataforma, si ya lo tienen todos. Ahí después me fijo si hay algún video que por ahí explicando algo, alguna de estas cosas que vimos. Bueno, entonces otra de las patologías que son muy comunes, ¿sí? Es la úlcera gástrica. Bueno, yo supongo que no entra más nadie. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, otra de las patologías, entonces, como ya les decía, muy comunes son las úlceras gástricas, ¿sí? Que obviamente la complicación de esta va a llevar a la hemorragia digestiva. Por eso cuando ustedes cuando vamos a ver la patología de hemorragia digestiva, como factor de riesgo vamos a tener justamente la úlcera péptica, ¿sí? La pueden encontrar como las dos cosas en la bibliografía, úlcera péptica o úlcera gástrica, ¿sí? Entonces, esto se va a dar, obviamente, en toda la mucosa del estómago, justamente, ¿sí?
porque tiene contacto justamente con los jugos digestivos, ¿sí? O con los jugos gástricos, que eso es lo que va a lesionar la mucosa, ¿sí? Si vamos a ver este gráfico de acá abajo, se puede observar una mucosa con diferentes tipos de lesiones, ¿sí? Esto seguramente le sacaron alguna foto, pero no sé si será de alguna lesión, pero de un muerto, porque no, por el pedazo que es, digamos, de imagen, ¿no? Porque en la endoscopía no se ve así. Se ve no sé, una mucosa más viva, porque esto parece que tiene una coloración media cadavérica, ¿sí? Entonces, a ver. Entonces, como ya les decía, se puede producir en estómago, pero también se puede dar en la zona del duodeno, ¿sí? Pero bueno, la edad ahí como un Profe, hay factor una de riesgo. compañera que quiere ingresar. No me salta. No me salta como que quiere ingresar. Ok, ahí la aviso. Porque me sale una notificación, pero no me saltó ninguna. Estoy viendo justamente, hay 46 participantes, pero no hay ninguna persona que quiera. Bueno, entonces, como decía, la úlcera por ahí tiene como factor de riesgo la edad, ¿sí? Eso va a depender. Mayormente lo que dice la estadística que las duodenales se dan en pacientes más jóvenes, de 30 a 55 años y justamente en varones, ¿sí? Y que las gástricas afectan al adulto mayor, ¿sí? De los 50 para arriba. Factores de riesgo son los más comunes de todos, ¿sí? Hablamos de Helicobacter pylori, que es la que produce justamente la úlcera gástrica, ahora vamos a ver, ¿sí? Los fármacos, diferentes tipos de fármacos, ahora sí quiere entrar alguien. El alcohol, el cigarrillo, la predisposición genética, ¿sí? El estrés, el estilo de vida que lleve cada uno, el uso de corticoides, el uso de analgésicos, los factores irritantes que ya hemos dicho, el alcohol, el cigarrillo, ¿sí? Los alimentos contaminados, ¿sí? Antecedentes, obviamente, familiares ya de úlcera o personales con antecedentes de úlceras, y que se pueden, obviamente, eso también puede predisponer a padecer de justamente esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? La mucosa se ve atacada por los diferentes jugos, ¿sí? Y entonces ahí sale a relución, digamos, el Helicobacter pylori, ¿sí? Esta se va a adherir a la mucosa y va a producir justamente las lesiones, ¿sí? Entonces, como ya te les digo, o sea, hay alteración de los jugos, del ácido clorhídrico, de la pepsina, se va a producir la lesión de la mucosa y va a atacar la Helicobacter pylori. La estadística dice que el 70% de las lesiones de las úlceras las produce justamente la Helicobacter pylori, ¿sí? Pero para esto se hace una endoscopía con biopsia, ¿sí? A ver. ¿Cómo se transmite? O sea, por ahí nosotros puede estar en el organismo, pero se puede transmitir justamente de persona a persona, ¿sí? Oral, fecal oral, ¿sí? Entonces, eso es importante conocerlo, ¿sí? La clínica, ¿cómo va a aparecer la úlcera? El paciente va a manifestar el dolor, ¿sí? El dolor en epigastrio, ¿sí? Acá ya estamos localizando. ¿Se acuerdan que habíamos visto los cuadrantes? Entonces, el paciente va a decir, me duele en el epigastrio, se va a localizar el dolor, ¿sí? Pero él va a referir como
un dolor quemante, ¿sí? Sensación de quemazón, una sensación terrible de dolor, ¿sí? Que se va a irradiar hacia la espalda, ¿sí? Entonces, y este dolor también se va a producir cuando el estómago está vacío, ¿sí? Y se va a aliviar con la comida, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una diferencia con la, ¿cuál era el cáncer? No, la anterior que vimos, ¿se acuerdan que decíamos que se generaba después de las comidas? No, esta, Gastritis. la gastritis, ¿sí? Esta se da con el estómago vacío, ¿sí? Y se alivia con la digesta. El dolor torácico también puede haber, puede tener vómitos, ¿sí? Y esa sensación de quemazón que decía el paciente se llama pirosis, ¿sí? Entonces, todas estas cosas por ahí las podemos llegar a tener como relacionadas con la anterior, ¿sí? Hemorragia digestiva, pero ya la hemorragia digestiva va a ser cuando la úlcera se empieza a sangrar, ¿sí? Eso ya va a ser como final, ¿sí? Y la melena, va a depender si es baja o alta. Y si hay hemorragia digestiva, el paciente va a tener hematemesis, ¿sí? Hematemesis, melena, todo junto. Y shock. Bueno, mayormente cuando hay una hemorragia digestiva, bueno, ya les digo que se puede complicar bastante. Esta hemorragia te puede llevar al shock hipovolémico, ¿sí? Por la gran pérdida de sangre, ¿sí? El organismo no está preparado para responder y le produce un shock hipovolémico, ¿sí? Entonces hay que estar atento en el adulto mayor que tiene justamente este malestar gástrico, ¿sí? Y acá está localizado según donde se produce mayormente, ¿sí? Hay diferentes lesiones, ¿sí? En diferentes localizaciones. Complicación primera, como complicación de hemorragia, que ya habíamos dicho, se va a presentar como hematemesis, va a tener debilidad este paciente, mareo, hipotensión ortostática y el shock hipovolémico, que es lo que ya habíamos dicho recién, ¿sí? Otra de las cosas que va a tener el paciente es la obstrucción, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el cáncer de esófago que se iba cerrando por ahí la luz del estrechamiento por las lesiones cancerosas? Acá hay una obstrucción, ¿sí? Entonces, este paciente lo primero que va a tener es vómitos, náuseas, vómitos, ¿sí? Y obviamente si se producen náuseas y vómitos va a tener este desequilibrio hidroelectrolítico, porque cada vez que vomitamos y perdemos líquido, perdemos también potasio, magnesio, sodio, ¿sí? Que son los componentes que mantienen el equilibrio del organismo, ¿sí? Entonces, o sea, esto está todo relacionado, ¿sí? Puede llegar a tener entonces la hemorragia, la obstrucción y la perforación, ¿sí? Sí, si progresa la obstrucción y la hemorragia, también se puede producir la perforación, ¿sí? Entonces, esto tiene una característica, aparte del dolor abdominal que se irradia, ¿sí? Cuando hay perforación, el paciente va a tener fiebre, ¿sí? Y va a tener el abdomen rígido, en tabla, ¿sí? Yo me puedo dar cuenta cuando una persona se encuentra complicando, ¿sí? Se encuentra en plena complicación, ¿sí? ¿Qué es lo primero que voy a observar aparte del dolor? Voy a encontrarlo al paciente con taquicardia, con el abdomen rígido, ¿sí? Va a empezar a sudar, va a tener diaforesis, palidez, ¿sí? Va a empezar a alterar también su respiración, ¿sí? Entonces, esto lo va a diferenciar de las demás, ¿sí? En las demás nosotros podemos tener náuseas, vómitos, hemorragia, hipotensión, ¿sí? Acá todo lo contrario, ¿sí? Entonces, lo diferencia entonces es la temperatura, ¿sí? Y el abdomen en tabla. Y esto es una complicación quirúrgica, ¿sí? Este paciente va directamente al quirófano. Entonces es importante justamente evitar llegar a la complicación. Por eso es óptimo, digamos, que
reconocer la manifestación clínica para, obviamente, para estar atentos, ¿sí? Más en un adulto mayor que ingresó por un dolor abdominal, pero siempre se piensa en esto, ¿sí? En la perforación, en la hemorragia y la obstrucción. Estas tres cosas que pueden dar diferentes patologías, no solamente la úlcera, ¿sí? Para valorar y diagnosticar, lo primero que se va a hacer es el examen físico, obviamente, para evidenciar dónde localizamos el dolor, ¿sí? Este paciente puede llegar a tener también distensión abdominal. Y el diagnóstico lo vamos a confirmar mediante una endoscopía con la toma de biopsia de esta misma lesión, ¿sí? Otro método que yo tengo es el examen de los jugos gástricos, para detectar justamente el Helicobacter pylori, ¿sí? Tacto rectal, prueba de materia fecal y de aliento, ¿sí? Prueba de materia fecal. Tratamiento clínico, el objetivo va a ser erradicar justamente, como ya dijimos, el 70% lo produce la bacteria, ¿sí? El Helicobacter pylori. Entonces es justamente tratar de erradicar esa bacteria, ¿sí? Y la acidez gástrica, ¿sí? El tratamiento farmacológico, justamente para erradicar esto, se utilizan antibióticos en forma diaria, ¿sí? No sé, son 15 días de tratamiento antibiótico. Por ahí hay antibióticos que toman cada 12 horas, ¿sí? El tratamiento mayormente es ciprofloxacina o levofloxacina, ¿sí? Cada 12 horas, ¿sí? Más un protector gástrico, ¿sí? Que sería el inhibidor de la bomba de protones. El famoso omeprazol, estaríamos hablando de eso, ¿sí? Y el antibiótico más usado es la ciprofloxacina, la levofloxacina, para estos casos, ¿sí? Entonces, y para cuando es una úlcera producida por un AINES, lo que se utiliza es el receptor de la histamina 2, ¿sí? Después van a averiguar ustedes cuáles son estos. Ahí quiero que lo averigüen eso. Tarea para el hogar. ¿Cuál es el receptor de la histamina 2? Ese es para tarea para el hogar. Porque ya le dije, el inhibidor de la bomba de protones es el omeprazol, ya les dije. Pero bueno, busquen ustedes igual, vayan buscando la acción terapéutica, la dosis máxima, la dosis mínima, la vía de administración y dónde actúa, ¿sí? Y utilizan y buscan esto, el receptor de la histamina 2. ¿Sí? Así que bueno, tengan en cuenta eso para el tratamiento de este paciente que tiene una úlcera. Otro de los cuidados que vamos a tener es alivio del dolor, ¿sí? Nosotros vamos a valorar el dolor, lo vamos a localizar, vamos a ver qué tipo de dolor tiene, la intensidad, con qué frecuencia, en qué momentos, cuánto dura, ¿sí? Por eso dice, así, la relación con la ingesta y con otros factores, ¿sí? A ver, se acentúa en momentos de estrés, ¿sí? Eso también puede ser como una característica. ¿Sí? Otra de las cosas que vamos a hacer, vamos a administrar justamente estos antibióticos, antiácidos, protectores gástricos, y vamos a valorar la efectividad de cada uno, vamos a favorecer un ambiente relajado, digamos. Eso es medio difícil en la internación, ¿sí? Porque las habitaciones son compartidas, pero bueno, vamos a tratar de resguardar justamente a este paciente tratando de ponerlo lo más cómodo posible. Lo que podemos hacer también es enseñar técnicas de relajación, respiratorias, distractivas, y obviamente que todos los procedimientos que le vamos a realizar, se los vamos a explicar,
vamos a explicar qué procedimiento le hacemos, le vamos a explicar la toma de medicamentos y en qué momentos y por qué, cómo actúa. Todo eso va a disminuir la ansiedad de este paciente, ¿sí? Y otra de las cosas que vamos a hablar es de la nutrición, ¿sí? En la internación y después de la internación, ¿sí? Pues nosotros ya tenemos que empezar a hacer la educación para el alta de este paciente. Entonces vamos a empezar a hablar de qué componentes son los que tienen que cambiar, ¿sí? El estilo de vida, cómo tiene que ser modificado, cómo tiene que ser la alimentación de ahora en adelante, ¿sí? Para cuando el paciente se va a su casa, ya tiene sus medidas para seguir el tratamiento en el hogar y que no se vaya a complicar, ¿no? Otra de las cosas que vamos a poder, otra de las patologías que llegamos a encontrar y que son muy habituales, es el cáncer de estómago, ¿sí? Mayormente esto se da en pacientes de adultos mayores, ¿sí? ¿Se puede dar en pacientes jóvenes? Sí, se puede dar. Entonces, tenemos que ver cuáles son las predisposiciones, ¿sí? Se puede dar en cualquier edad, pero bueno, dice la bibliografía que a partir de cierta edad tiene mayor riesgo de padecer un cáncer de estómago. Y esto también, ¿sí? Está asociado justamente a las gastritis, a los factores genéticos, a los antecedentes de pólipos, ¿sí? Y obviamente todo lo que tenga que ver con el consumo de alimentos que son cancerígenos, ¿sí? Y todo esto va a favorecer justamente a la infección de Helicobacter pylori, que va a ser la que va a predisponer justamente al cáncer de estómago, ¿sí? Si nosotros tenemos la Helicobacter pylori, no la tratamos o no la pudimos erradicar, es un gran factor de riesgo que puede producir este cáncer de estómago, ¿sí? Y otro factor de riesgo es la carencia del ácido clorhídrico, ¿sí? Y el paciente, otro de los pacientes que tienen mayor riesgo son los pacientes gastrectomizados. ¿Qué pasa? Pero habla en forma parcial, ¿sí? Si yo tengo, no sé, tuvo una lesión o tuvo un cáncer, le hacen una resección del estómago al paciente. Este paciente se puede transformar en un cáncer justamente total. Pues si yo le hice una resección parcial, es un factor de riesgo también. Lo que tiene esto, el cáncer de estómago, es que obviamente la mucosa tiene gran particularidad en diseminarse rápidamente, ¿sí? Aparte de que toma todo lo que es la vascularización, ¿sí? Y toda la linfa, ¿sí? Va a producir metástasis con facilidad. ¿Y a dónde se va a ir? A la periferia, ¿no? Tenemos el hígado, los pulmones, ovarios y todo lo que sea el peritoneo, ¿sí? Es donde mayormente da metástasis el cáncer de estómago si no es detectado a tiempo, ¿sí? En estadios avanzados se produce metástasis justamente en estas zonas. Bueno, acá hay un gráfico donde mayormente te va a decir dónde se generan, en el pílori y el antro se produce el cáncer, en el 50 y 60%, dice. ¿Sí? La clínica, lo mismo. El paciente debe haber indigestión, vómitos, dolor después de las comidas, ¿sí? Que no se alivia con el antiácido que tenía prescripto, la anorexia porque se siente pleno, no, o sea, se siente lleno, ¿sí? Entonces eso le va a llevar a episodios de anorexia, ¿sí? Pérdida de peso, como ya habíamos dicho, pérdida de peso, yo primero no me doy cuenta que perdí peso, pero cuando me doy cuenta ya perdí de 10 a 15 kilos, ¿sí? Entonces es importante. Caquexia, eso es mayor, en el adulto mayor se da bastante, no sé
sí, no llegaron a ver la que yo iba a decir, ¿se acuerdan en la práctica? Pero no tuvieron práctica ustedes todavía. ¿O sí? ¿Llegaron a tener un cuatrimestre? No. Ningún cuatrimestre de práctica. En pandemia no, en primera. Pero por eso en primera llegaron a la sala de internación. Sí. ¿A qué hospital fueron? De todos. Al Ramos, Durán, no sé cuál más. Álvarez. Álvarez. Seguramente habrán visto a algún adulto mayor en estado de malnutrición severa. Bueno, entonces, A mí no me tocó. no, bueno. Pero bueno, es muy habitual ver al adulto mayor que está muy malnutrido, ya sea por diferentes cosas, ¿no? De diferentes factores, ya sea por secuela de alguna patología que lo inmoviliza, ¿sí? Por la falta de dientes, por la disfagia, sí. También puede ser por el dolor. Una persona que tiene dolor no come, ¿sí? O por la modificación en la dieta. Muchas veces los pacientes son rebeldes, o sea, entran por hipertensión, por, no sé, por diabetes, por cualquier cosa y no se adhieren a la dieta del hospital, quieren comer la comida que le traen de la casa, ¿sí? Entonces, esas cosas también hacen que favorezca a que aumente el cuadro, ¿sí? Entonces, este cáncer también se puede palpar como una masa abdominal, ¿sí? Otra de las cosas que puede aparecer es, si yo voy a la evaluación de la materia fecal, puede aparecer sangre en materia fecal, ¿sí? O también pueden tener alguna, digamos, cuando te piden esta muestra, digamos, mayormente te piden, o sea, si el paciente ingresa con ciertas características, ya te dicen, bueno, tomarle una muestra de materia fecal, ¿sí? Y yo para confirmar, ¿sí? Si tiene sangre en materia fecal, lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando está el paciente internado, lo que hacemos es, tenemos la materia fecal y le tiramos agua oxigenada para corroborar que hay sangre oculta, ¿sí? Si vos le echás un chorrito de agua oxigenada a la materia fecal, se hace espumosa la materia fecal, ¿sí? Ahí estás confirmando que hay sangre. Lo primero que vamos a encontrar en el laboratorio es la anemia marcada, ¿sí? Hematocrito, bajo, ¿sí? En un estudio de gastrointestinal le pueden sacar placas, ¿sí? Con un contraste, ¿sí? El paciente se toma un contraste y le hacen diferentes placas y eso te va a determinar, localizar justamente la lesión, ¿sí? O el cáncer. Y puedes identificar qué masas tiene, qué no, antes de llegar a una tomografía, ¿sí? O algo más específico. Y obviamente, la confirmación la vas a dar mediante una endoscopía con biopsia. ¿Sí? Y ahí determinan también el grado con una resonancia magnética, van a confirmar, obviamente, cuán avanzado está el cuadro, ¿sí? O si hay metástasis. Tratamiento, es quirúrgico esto, hay una resección parcial o total del estómago, depende de cuántas lesiones tenga, ¿sí? Radioterapia, quimioterapia, aparte de la resección quirúrgica. Acá después, obviamente, va a pasar a una alimentación por sonda, este paciente, por yeyunostomía. Si yo te estoy haciendo resección del estómago, no voy a tener dónde vaya el alimento, ¿sí? Entonces, mayormente el paciente queda con una yeyunostomía para administrar por vía enteral el alimento. Otras complicaciones que puede presentar es anemia, porque quién sabe de cuánto que sangra, por ahí alguna lesión, ¿sí?
y va perdiendo sangre, va perdiendo sangre, va perdiendo sangre, y cuando tenés anemia, te buscan de dónde puede ser la anemia. Te hacen endoscopia alta, te hacen endoscopia baja, te hacen el laboratorio, todo para descartar justamente todas estas causas, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que la absorción de este paciente que le sacan el estómago va a ser diferente, ¿sí? Entonces va a tener un cierto complemento de vitamina B12, ¿sí? Otros problemas nutricionales va a tener también deficiencia de ácido fólico, calcio, vitamina D, toda la absorción de los nutrientes va a cambiar, ¿sí? Otra de las cosas que por ahí va a tener este paciente también, como hay en una resección parcial del estómago, va a cambiar obviamente el tipo de volumen que consumía antes, ¿sí? Entonces, siempre el paciente va a tener sensación de plenitud previamente, ¿sí? Y eso va a favorecer el descenso de peso, ¿sí? Entonces, ya en tratamiento, este paciente, aparte de haber perdido peso, sigue perdiendo peso, ¿sí? Por eso mayormente tienen complementos nutricionales, ¿sí? Ya sea por vía enteral o parenteral. Bueno. Acá lo que le hacen para administrar el alimento, digamos, le colocan una gastrostomía. Esta es endoscópica igual, ¿sí? Mediante una punción le colocan una sonda por la cual se va a alimentar a este paciente. Es sondaje digestivo percutáneo, ¿sí? La famosa gastrostomía. Y por acá vamos a pasar lo que va a ser la alimentación enteral. Y observen este dibujo, ¿sí? Porque después ya les dije que vamos a ver toda la sonda vía enteral y parenteral, ¿sí? Si yo le hubiera puesto una sonda nasogástrica, pues vamos a seguir utilizando la vía enteral, ¿sí? Si yo le pongo una sonda, una K108, que va hasta el yeyuno, duodeno yeyuno, también le sigo administrando por vía enteral. Y acá también tenemos sonda, la gastrostomía, que se la coloca en forma percutánea, ¿sí? Y también la yeyunostomía, que también se coloca en forma percutánea. Esto es solo vía enteral, ¿sí? Si en el caso que este paciente tenga una cirugía mayor y complicación del estómago, del intestino, tenga intolerancia, dijimos que pasamos a la vía parenteral, ¿sí? Le colocamos un catéter venoso central y por ese lugar va a pasar todos los requerimientos que necesite este paciente, ¿sí? Entonces, todos los componentes para la alimentación de este paciente son individualizados, evaluados e individualizados, ¿sí? Este es el tipo de sonda que se coloca para la gastrostomía, ¿sí? O sea, es muy parecida a la sonda vesical, ¿sí? Es una sonda que tiene un balón que se insufla una vez que se hizo la punción, se insufla y queda adherida a la pared del estómago, ¿sí? O sea, esta es la pared del estómago, se coloca acá y se insufla el balón y yo no puedo, y no se puede salir, ¿sí? Por eso también es importante que nosotros evaluemos por la entrada, ¿sí? Que el balón esté adherido, esté insuflado, ¿sí? Eso se insufla con aire igual, con aire, con agua, depende qué tipo de material sea la sonda justamente. Y por ahí se le va a administrar el alimento, los fármacos, todo por las sondas, ¿sí? Son unas sondas bastante gruesas, ¿sí? Pero también se pueden tapar. Por eso necesitan ciertos cuidados. Esta sería como queda. Miren cómo queda acá. ¿Pueden observar ahí? Sí. Sí. Miren. El extremo entonces tiene el balón que va a evitar que se me desplace esto, ¿sí? Entonces esto es importante observarlo y por acá yo verifico que esté insuflado el balón, ¿sí?
siempre te va a decir acá cuántos mililitros necesita para el balón, ¿sí? Ya te va a decir de 5 a 10 centímetros, ¿sí? Ya sea de agua o de aire, ¿sí? No me acuerdo bien cuánto. Si utilizan aire o utilizan agua. Cuando vamos a colocar una sonda vesical, utilizamos agua, ¿sí? Pero para la gastrostomía no estoy muy segura. Pero seguramente o es aire o es agua. ¿Sí? Otra cosa no. Porque, ¿qué pasa? Si yo le administro solución fisiológica a este balón, ¿qué pasa con el balón? Se hincha. ¿Qué pasa con el cloruro de sodio? No, todo se insufla. Si yo le pongo la solución que yo le ponga, se insufla igual. Pero si yo le puse cloruro de sodio, ¿qué pasa con el balón? Se desintegra. Se cristaliza, ¿sí? Se rompe el balón, se cristaliza por la solución, el sodio, se cristaliza y se rompe y se desplaza la sonda, ¿sí? Perdemos la sonda. Porque el balón permitía que se encuentre adherido al estómago, ¿sí? Entonces eso es importante. O es agua o es aire. Es lo mismo que en la sonda vesical, jamás con cloruro de sodio porque se cristaliza y lesiona la vejiga del paciente. ¿Qué cuidados vamos a tener en estos tomas? ¿Sí? Primero, los primeros días vamos a limpiar o hacer la curación, vamos a limpiar y curar la zona con solución de cloruro de sodio, ¿sí? Por fuera, vamos a volver atrás. Por fuera estamos hablando, ¿eh? Acá limpiamos con solución de cloruro de sodio, ¿sí? Solución estéril, embebemos una gasa estéril, limpiamos, secamos, y también le podemos poner una solución antiséptica, que la que mayormente usamos es, como es una herida abierta, usamos iodopovidona. En el caso de que no se pueda usar iodopovidona porque el paciente es alérgico, usamos clorexidina en alcohol. En este caso es diferente, ¿sí? Porque es irritante si hay una herida abierta, la clorexidina en base alcohólica, ¿sí? Por eso se usa el iodopovidona. Y cuando ya pasan 3 semanas, lo que se hace es limpiar con agua y jabón directamente, ¿sí? Lo que se hace, otra de las cosas que hacemos es giramos la sonda, ¿sí? Para evitar las adherencias, ¿sí? Entonces giramos la sonda en forma completa y evitamos que se adhiera, ¿sí? Verificamos la permeabilidad. Siempre tenemos que tener la sonda limpia, con los tapones cerrados, para evitar la pérdida del alimento, de jugos gástricos, ¿sí? Valorar que no esté... Profesora, una pregunta. Sí. Al girar la sonda, ¿no le duele? ¿No hay que ponerle algún tipo de anestesia local o algo? ¿O así? No, o sea, con cuidado Girarlo. la giras, la vas girando despacio, pero por justamente eso, o sea, se hace eso para evitar que se adhiera y duela después, ¿sí? Ah, ok. O sea, cuando se le gira no le duele, digamos, o sea, se le puede manipular tranquilamente. Porque es una punción que se va cicatrizando. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si se gira, justamente evitamos que se adhiera y que sea más brusco cuando vamos a girar y que no pueda salir, que esté adherida y sangre. ¿Sí? Okay. Entonces, para evitar todo eso, el cuidado justamente es eso, girar la sonda diariamente para que se adhiera, evitar la adherencia. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Y otra de las cosas que voy a evitar también es que la base de vieron que tenía 2 zonas la sonda. Una base, la que queda por fuera, tiene una campanita, que es rígida, ¿sí? Un material, si no es de silicona, es muy rígido. Y eso puede lesionar la piel también, ¿sí? Lo que se hace también es verificar que no esté oprimiendo esta parte, o lo que se hace es se pone una gasita en pantalón, para que esté justamente entre la piel y la parte de las ondas, ¿sí? Después se le corta un cuadradito de gasa, se le hace una